Tenemos el enorme gusto de tener en los estudios del programa de Fogón en Fogón aquí en Argentina al director del Museo Histórico Nacional de Uruguay, profesor Andrés Aspirós. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, gracias, es un gusto para mí. Andrés, muchos son los temas que tenemos ganas de tratar contigo, pero vamos a empezar por una de las muestras que hoy el museo está teniendo en la Casa de Rivera, y es este tema sobre la vida y la muerte. Contanos un poquito cómo se armó esta muestra y de qué se trata. Sí, bueno, esa exposición que se llama Entre la vida y la muerte, salud y enfermedad en el Uruguay de entre siglos, surgió hace un año, cuando se dedicó el Día del Patrimonio a la figura de Manuel Quintela. Y bueno, y allí con el equipo del museo empezamos a pensar cómo nosotros nos íbamos a adherir a esa fiesta, a ese fin de semana del patrimonio, con qué exposiciones, digamos, que es como solemos hacerlo. Y ahí la primera cuestión que nos encontramos fue que en realidad sobre la figura de Quintela el museo tenía muy poco material. Y por otro lado, que nos gustaba la idea, nos estimulaba eh, pensar en reflexionar sobre un conjunto de temas, más allá de la figura de Quintela, que tenían que ver con esto de la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, que nos estaban, digamos, golpeando muy de cerca en estos 2 años de la pandemia. Entonces nos parecía que era una ocasión muy singular, muy especial, para, mediante las herramientas que usamos nosotros, que son las del museo y las de la historia, ¿no? Es decir, las herramientas que da el mirar el presente con la hondura del pasado, ¿no? Entonces nos parecía que eso podía ser interesante. Y eso fue lo que buscamos hacer en esa exposición, que se puede visitar aún en la Casa de Rivera, de miércoles a domingo, de 12 a 18 horas, hasta abril del año que viene, y que además, en el marco de esta exposición, bueno, acabamos de publicar el catálogo de la muestra, que también es un resultado que es un poco independiente de esa exposición, porque por un lado, tú lo viste, el catálogo, vas a ver cosas que están en la exposición, pero por otro lado hay materiales que están en el catálogo y en la exposición no están. Entonces también el catálogo ha sido otra ocasión, otro momento para bueno, seguir desarrollando la creatividad sobre cómo trabajar estos temas. Andrés, hay algunas características interesantes en esta muestra que son un poco los materiales de uso en la salud en aquellos años. Contame un poquito el, digamos, recorrido curatorial de la muestra. Nosotros nos interesaba trabajar un conjunto de temas. Ese conjunto de temas fue creciendo, son un poco como los capítulos que aparecen en el catálogo, es decir, por un lado están las enfermedades del nacimiento y las enfermedades que causaban muerte, en ese Uruguay de entre siglos, es decir, el entre siglos entre el 19 y el 20, más o menos 1850, 1910, 1920, es decir, con una cronología bastante flexible. Ese es un tema. Otro tema tiene que ver también con los conceptos de salud y enfermedad, que son conceptos que son históricos, es decir, que han cambiado a través del tiempo. También nos interesaba trabajar sobre las formas del curar popular. Entonces allí, bueno, todo un capítulo en el catálogo y todo un espacio en la exposición donde el visitante se va a encontrar con una ganchera que tiene una serie de yuyos medicinales, bueno, que además están muy presentes en
nuestras tradiciones, en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Y asociado a eso también está todo el proceso de medicalización de la sociedad, con la formación de la carrera de medicina en la Facultad de Medicina, porque antiguamente quienes ejercían la medicina eran personas que se habían formado en el exterior, es decir, hasta que se crea la facultad. Hay otro capítulo que tiene que ver con la cirugía y la guerra, porque las guerras, sobre todo la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, fue un gran momento de experimentación de la práctica quirúrgica. Aquí, en mucho menor medida, las guerras civiles del 97, de 1904, significaron también unos escenarios de práctica, ¿no? de práctica quirúrgica para, bueno, para quienes asistían médicamente a los heridos. Hay otro espacio y otro capítulo que tiene que ver con los lugares del curar, entonces allí está toda esa, digamos, todo ese proceso de especialización que se vive asociado al mundo de los hospitales, ¿no? Es decir, por un lado, partiendo del hospital de caridad, con esa idea de que en realidad, bueno, quienes frecuentan el hospital de caridad en el mundo colonial son los vecinos pobres de Montevideo, es decir, las personas son asistidas y mueren en su casa, esa es la idea. La idea que nosotros tenemos hoy en día de una asistencia médica especializada en un hospital es una idea muy reciente. Entonces, bueno, allí se va desarrollando los distintos espacios del curar, entonces, bueno, la creación de distintos hospitales, las especificidades, porque aparecen el manicomio nacional, es decir, lo que nosotros conocemos como el Hospital Vilar de Bo, las colonias psiquiátricas, el sifilicomio. Hay otra parte del texto y de la exposición que tiene que ver con el higienismo, que es una teoría de mucho auge en ese Uruguay de finales del siglo XIX y principios del XX, que insistía sobre las ventajas de los ambientes bien ventilados, soleados, el acceso al agua potable, y que, bueno, esa idea de que esos elementos aseguraban una buena calidad de vida y por ende disminuían la proliferación de enfermedades. Entonces allí hay una serie de elementos vinculados a ese tema. Después hay otro espacio que tiene que ver con las enfermedades sexuales. Entonces allí, bueno, tiene un espacio importante la sífilis, que fue, bueno, una enfermedad que llamó la atención, muy preocupante para las autoridades sanitarias del país, porque además tenía consecuencias muy marcadas, muy evidentes a nivel de las personas que la padecían, y que también bueno, generaban toda unas ideas de moral, ¿no? Es decir, porque, bueno, la sífilis estaba asociada sobre todo a quienes la padecían, a que era, bueno, el resultado de una vida sexual desordenada o no la adecuada para esa sociedad en 1900. Y después hay otro momento de la exposición, otro espacio de la exposición que tiene que ver con las enfermedades psiquiátricas, y allí hay unos materiales muy interesantes con una lápida, por ejemplo, que era del antiguo pabellón de mujeres de enfermas psiquiátricas del Hospital de Caridad, bueno, con una frase que habla sobre la idea que se tenía de esas personas que estaban allí internadas, ¿no? Que estaban desgraciadas, dice esa lápida de mármol, ¿no? Es un concepto que en una sociedad cristiana es un concepto muy grande, porque el desgraciado es el que nada más ni nada menos que perdió la gracia de Dios. Y después hay otro espacio que tiene que ver con las epidemias,
donde allí hay dos obras muy curiosas, una que tiene que ver con la epidemia de fiebre amarilla y otra con una epidemia en la ciudad de Las Piedras. Es decir que yo creo que el atractivo de la exposición es que reúne una serie de temas que en este tiempo nos han preocupado y que lo muestra a través de objetos, de materiales que las personas no suelen conocer. Es decir, por un lado, había mucho material del museo que no estaba en exposición, es decir, que estaban nuestros depósitos, y por otro lado también fue fundamental para esta exposición la colaboración de algunas instituciones, como por ejemplo la Facultad de Medicina, el Departamento de Historia de la Medicina, el Hospital Vilar de Bo, el Laboratorio de Microbiología de la Intendencia de Montevideo, es decir, distintas instituciones que tienen materiales históricos y que, bueno, usualmente quizás es más difícil verlos, y entonces esta es una buena ocasión para conocerlos.